mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Esta emisión está dedicado a la lucha de las mujeres que a través de los años y en la actualidad buscan el reconocimiento de sus derechos. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, tenemos de invitadas a la politóloga feminista Mariela Castro, al colectivo Constelación de la Ciudad de México y bueno, por esta parte nos hablará Marcela Ángeles y finalmente tendremos una entrevista a la abogada Fátima Salgado, quien trabaja en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Acompáñenos en esta emisión, ya comenzamos. Damos inicio a este programa conmemorativo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y con este motivo ya me acompaña Mariela Castro Flores y les voy a platicar un poco de quién es ella. Ella es politóloga, feminista, comunicadora, activista política, educadora popular, analista política en medios de comunicación impresos, electrónicos y de radio. Conferencista, ha sido asesora legislativa y es consultora experta en materia de perspectiva de género y derechos humanos, promotora de lectura, investigadora, gestora cultural, acompañante solidaria de mujeres y niñas que abortan y escritora georreferenciada en el mapa de escritoras mexicanas contemporáneas, ubicando su trabajo en ejercicios de memoria y recuperación de historias de mujeres. Bienvenida, Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marce, por la invitación. Muy agradecida a Nuestras Voces y a ti por la consideración. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y estamos hablando del 8 de marzo. Creo que es un evento muy importante para las mujeres que nos referimos a nosotras mismas como feministas y que pues valoramos toda la lucha, ¿no? Este 8 de marzo representa luchas en general de muchas mujeres. Pero me gustaría empezar preguntándote, ¿desde cuándo tú te nombraste feminista, Mariela? Fíjate que nombrarme feminista fue un proceso muy largo, muy duro y muy doloroso. Yo creo que la que se asume como tal sabe que desde que va comenzando a romper paradigmas, que va criticando el estatus, ¿no? La situación, el sistema, como lo vivimos, con pequeñas acciones, alzando la voz, opinar en detrimento del establecido. Desde ahí se van generando, ¿no? Estas nociones como de que tan incómoda no eres aceptada y esas cosas te van perjudicando porque pues ya no eres ya no tienes tanta disposición a ser adecuada, a caber en todos lados. Es muy difícil navegar con esa falta de aceptación en un principio, en tanto se va construyendo tu proceso de toma de conciencia. Y cuando finalmente lo logras, ¿no? Pues bueno, ya hay una escritora canadiense, Margaret Atwood, que dice que una no sabe qué tanto estorbaba el decoro hasta que lo pierde. Entonces, en ese sentido, pues sí, a mí me parece que este proceso comenzó desde que yo era niña, por los deseos, por los anhelos que yo tenía, pero que no eran comunes al lugar donde yo vivía. Yo vengo de un pueblito muy pequeño, minero, de Santo Domingo, y pues ahí no había una biblioteca pública. Yo quería leer, he sido una lectora y pues una buena lectora desde voraz, desde niña, ¿no? Yo tenía como mucha ansia, ¿no? Me la pasaba como imaginando, creando en mi cabeza como las imágenes que yo pondría en un libro, ¿no? Tenía yo muchas ganas de ver en algún lado algo mío, ¿no? Algo mío escrito, algo mío ilustrado, algo que relacionar imágenes, porque ese lugar donde yo crecí es hermoso, ¿no? Yo quería como retratar eso, ¿no? Por alguna razón yo quería tener eso. Pero las condiciones son muy difíciles, son difíciles y sí van determinando cómo vas construyendo en la vida, los caminos que tomas. Y pues no había una biblioteca pública, también las condiciones económicas no permitían que tuviera acceso a los libros, ¿no?
entre las dulcerías y las librerías eran mis lugares favoritos de la vida, ¿no? Y me sanaba así como que un poquito en las bibliotecas públicas cuando veníamos a Chihuahua y ya después, pues bueno, fueron un buen lugar para estar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quería platicar, tenía mucha necesidad de dejar en algún lado lo que yo sentía, porque también hay una limitación, ¿no? Importante de poder expresarte y sobre todo cuando a las niñas se les criaba de la forma en la que a las niñas nos criaban antes, ¿no? Que las niñas no hablan, no deben de ser lloronas, porque luego ni malcriadas y bueno, todo eso que sabemos, ¿no? Como todo eso que sabemos y quienes tenemos cierta edad cursamos, esperamos que las niñas ya hoy crezcan con un poco más de libertad que antes no teníamos y que luchamos mucho por ganar para ellas, ¿no? Y pues finalmente, perdón Marce, y finalmente cuando todos esos procesos, la coincidencia con otras mujeres, ¿no? En las plazas, en las calles, en los kioscos, discursando, pues vaya, fue un ejercicio de representación para mí muy importante porque yo sentí que, debo decirlo, cuando mi primer acercamiento fueron Irma Campos, Elvira Villarreal, hace algunos años, que fue cuando finalmente yo encontré en el feminismo un lugar para poder hacer efervecer, ¿no? Esas ansias que yo tenía por contar una narrativa que tuviera que ver con lo que a mí me pasaba, con lo que yo crecí viendo que le pasaba a otras mujeres y otras niñas, y que no necesariamente en los espacios de izquierda yo podía como debatir, hablar, ¿no? Porque yo tuve una formación de izquierda previamente al feminismo, yo ya militaba en espacios políticos de izquierda y la formación que yo obtuve ha sido invaluable, ¿no? Invaluable para la construcción de procesos colectivos, para en comunitario construir procesos que puedan encaminarse a ejercicios de transformación social. Pero pues definitivamente el feminismo fue lo que vino a dar forma abiertamente, yo de manera política y en los espacios políticos, hace ya un poco más de una década que de lleno y de manera combativa me decidí como a romper todas esas barreras, ¿no? Esos muros que le toca romper a las que quedan todas golpeadas, afectadas y dañadas por estarle dando fuerte a un muro, pero que finalmente abres un espacio para las que vienen detrás, ¿no? Claro, vas haciendo camino. Mariela, ¿cómo es ser politóloga, mujer feminista en Chihuahua? Mira, es ser como una constante, porque es una constante también como lucha, una batalla. Primero, para insertar que la ciencia política es una ciencia, que el estudio de la política es una disciplina, que el análisis político tiene que venir necesariamente de una lectura adecuada del contexto, que tenemos que valorar, ponderar las condiciones, actores, actoras que están participando en el mismo, que hay que entender la historia, cómo se fue creando, cómo se fueron gestando los procesos y entender sobre todo que el estudio de la ciencia política se basa en teorías, ¿no? En teorías que son comprobables, pero que la comprobación está en el permanente ejercicio de la realidad. Y en ese sentido, pues en ese sentido se ha desdeñado el incluir esta noción, ¿no? De la ciencia política en el ejercicio que se hace de la política en el ámbito local, ¿no? Entonces, porque se confunde que la política es la grilla política y no, o sea, digo, la ciencia política tiene que ver sí con la grilla porque es un elemento, ¿no? Es un elemento también de análisis, saber cómo se mueven las fuerzas, cómo se opera políticamente, cómo los partidos políticos forman parte de este sistema, pero también el asunto nodal, me parece, es que pues a partir de tener estas herramientas, ¿no? Que esta disciplina nos otorga,
pues podemos construir muchas cosas. Podemos construir política pública, podemos participar en un movimiento social de una manera adecuada, ¿no? Para determinar estrategias, para determinar formas en las cuales logremos incidir, ¿no? Pues ya sea desde la gobernanza hasta la política, hasta crear antecedentes, que nos puedan permitir, ¿no? Poder seguir construyendo, reconocer derechos humanos, reconocer garantía, que una garantía ejercida se convierta en un derecho humano y que necesariamente eso nos permite seguir avanzando en el reconocimiento de la dignidad de toda persona. Y pues acá, ser politóloga feminista, acá es primero insertar eso, ¿no? La noción de que la ciencia política es importante para la adecuada lectura de la realidad y la posibilidad que desde ahí tenemos para incidir, y ser feminista es otro gran boleto, porque la ciencia política históricamente está construida por hombres que han leído la realidad a través del ejercicio del poder, y el poder se construye en masculino. Entonces, no, así como en los medios de comunicación, las mujeres no son portadoras, no son leídas como las portadoras de la verdad, ¿no? Del conocimiento. No se ha creado en una construcción androcéntrica, ¿no? Del conocimiento, de la realidad y del manejo de la información, pues que las mujeres no somos, ¿no? Por eso es que también hay una valoración de las mujeres que somos analistas políticas, pues a lo mejor no adecuada. Y ser una analista política que se reconozca, pues tiene que pasar muchos años, tienes que cuidar mucho tu discurso, tienes que mostrarte sumamente preparada y muy por encima de tus compañeros, y aún así siempre vas a ser la más cuestionada, siempre vas a ser la más criticada, tu discurso siempre va a ser analizado de manera sumamente crítica, con lupa, porque siempre están esperando que te equivoques, y eso ya es es un peso importante, ¿no? ¿Qué hace falta para, bueno, entiendo, ya lo dijiste tú misma, ¿no? El ambiente que existe y que todas sabemos de la política o de la vida política, pero ¿qué hace falta para que más mujeres se involucren en esta vida política y en pues toma de decisiones, en incidencia, como bien lo decías? ¿Qué es lo que nos está frenando para? Mira, para que más mujeres participen en política, hace falta hacer política de otra forma. Y esa forma, pues necesariamente tiene que ver con que reconozcamos que todo espacio, partidos políticos, la función pública, los movimientos sociales, los espacios académicos, absolutamente todo espacio, la familia, los círculos familiares también, todos los espacios son un buen espacio para lograr incidencia política, todos. Entonces, porque nuestro quehacer está determinado porque somos también sujetas políticas, entonces, como cualquier persona, ¿no? Entonces, hay que reconocerlo, y esta distinta forma a la que me refiero de hacer política tiene que ver con que tengamos espacios libres de violencia para poderlos ejercer. O sea, que no se te condene por tener una opinión distinta, que no se condene, ¿no?, tu posibilidad, o se limite tu acceso a emitir opiniones, porque tu opinión sea disruptiva, porque tu opinión sea transgreda, ¿no? Incluso los términos en los que se lleva una discusión, ¿no? Entonces, me parece que eso tiene también que ver mucho con la capacidad que quienes ya forman parte de espacios políticos creen o creamos, ¿no?, espacios seguros para las discusiones, que nos formemos políticamente. Yo siempre he sido una así férrea promotora de la formación política. Hay que entender de dónde venimos, hay que saber cómo construimos nuestros discursos y qué discursos son los que estamos promoviendo. Entonces, porque eso definitivamente nos posiciona en el mundo de una manera muy, muy concreta, y a partir de ahí es que generamos, ¿no?, las posibilidades de construir y sobre todo establecernos objetivos, y establecernos objetivos en cualquier sentido, porque así como
hablamos de derechos y así como hemos visto correr en los últimos años la política y cómo el movimiento feminista ha crecido, se ha elongado, se ha extendido y ha permeado en todos lados, pues bueno, también hemos visto que hay manifestaciones, ¿no? También incluso dentro del mismo feminismo que a lo mejor pudieran ser no tan, no agradables, a lo mejor no adecuadas, a lo mejor cuestionables, pero pues tenemos, pero pues también son mujeres ejerciendo sus derechos y no se podía esperar que un movimiento creciera tanto sin que hubiera tantas disidencias al interior. Y en ese sentido me parece que hay una muy importante, un muy importante compromiso en generar espacios que tengan que ver con la formación política, que tengan que ver con que aprendamos y reaprendamos a construir de manera colectiva los proyectos políticos. Entonces, para construir en colectivo tenemos que reconocer a las otras, tenemos que saber quiénes son las otras con las que estamos construyendo, porque tenemos también que reconocernos desde las diferencias. Y eso me parece también muy importante. Claro. Y Mariela, ¿por qué es importante el 8 de marzo? El 8 de marzo. El 8 de marzo, históricamente, pues es una fecha emblemática, paradigmática, pero yo creo, también, no creo, tengo la plena convicción de que el 8 de marzo ha tenido su relevancia a partir de lo que históricamente estamos viviendo en el momento. Hoy tenemos un movimiento que está inserto en la cuarta ola del feminismo y que pues está sacando a las mujeres a las calles en todo el mundo. Nunca consideramos que una pandemia pudiera cambiar tanto nuestras condiciones y sobre todo después de haber tenido un 8 de marzo tan emblemático como en el 2020, ¿no? El año pasado, en donde de manera inédita salieron 10,000 mujeres a la calle en Chihuahua cuando movilizaciones feministas por la defensa de derechos humanos, por la protesta social, pues si teníamos mucho éxito salíamos 400 gentes, ¿no? 300, 400 gentes. Yo me acuerdo en el 24A, soy pésima para las fechas, 2016 creo, el primero, la primavera violeta aquella, que fue un hecho inédito convocado por una compañera y muy amiga mía, Karen Dayan, en Tuxtla. En una noche, en un post de Facebook, armamos la revolución, hubo eco, las condiciones del país estaban, ¿no? El fermento estaba para poder explotar en una gran movilización que marcó en el país y en muchos países porque se fueron uniendo a la convocatoria, pues una movilización que a la fecha nos hizo precisamente, como te decía, reconocernos a muchas que estuvimos en un primer momento en el 24A Chihuahua y después que algunas ya medio nos veíamos las caras de cuando yo soy 132 y que después en los movimientos de izquierda y que finalmente después ya se confluyó en este momento que en Chihuahua tenemos agrupaciones colectivas muy sólidas, muy fuertes, pero ya como en una segunda, no en una segunda, sino en una etapa posterior de lo que ya se había venido construyendo el movimiento feminista en Chihuahua. Y pues bueno, ya tenemos discursos como muy abiertos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a militar, ahorita que me decías, ahorita que me preguntabas desde cuándo, pues bueno, en aquellos momentos no se podía, por ejemplo, hablar abiertamente de aborto, ¿no? El acompañamiento a una mujer que aborta, era impensable hablar de esa cuestión, ¿no? Y hoy no solo lo hablamos, se sabe y se ha socializado la idea de que habemos mujeres que acompañamos a mujeres que abortan, ya niñas también que abortan, que son víctimas de violencia sexual. Esto se ha avanzado y se ha socializado tanto el discurso que ya tenemos toda una agenda de justicia reproductiva. Se ha avanzado tanto que pues estamos hablando de despenalización en todo el país, que se ha colocado el tema y no se ha bajado. No se ha bajado de la discusión pública el tema de la despenalización, ¿no? Entonces, llevamos el debate más adelante y ahora pues ya hablamos de que a lo mejor la despenalización no alcanza, ¿no? O sea, el discurso legalista en donde se está enmarcando la despenalización a lo mejor ya no alcanza, ¿no? Ya se habla como de otras cuestiones que se le han ido insertando a la discusión, pero eso va cambiando también la noción de la sociedad, ¿no? Entonces,
En ese sentido, el 8 de marzo históricamente pues ha venido representando distintas cosas y hoy por hoy, con los movimientos mundiales que no son importados, digo, en todo el mundo, hay condiciones para que las mujeres saliéramos, cada una a partir de su contexto ha tenido razones, motivos para hacerlo. En México, en concordancia con muchos otros países, la violencia sexual ha sido un continuum que muchas mujeres jóvenes ya desde niñas están reconociendo que no es una forma en la que queremos ser socializadas. Es decir, que la violencia sexual, el ejercicio del poder, es lo que transversaliza las formas en las que nos relacionamos hombres y mujeres, en el que las mujeres llegamos a ocupar el espacio público y en el que se nos hace saber hasta dónde vamos a llegar. O sea, ya no estamos hablando del piso resbaloso, ya no estamos hablando del techo de cristal. Esos son conceptos que en algún momento tuvieron su sentido, pero ya no estamos hablando de eso, ya se superaron esas discusiones, porque hoy estamos hablando de que esa forma de relacionarnos ya no va a estar presente, no la vamos a aceptar y es a las niñas no se toca, y el Me Too y el yo también y todas estas cuestiones de mi primer acoso y de yo sí te creo, ha colocado la narrativa, fíjate, después de una guerra, ¿no?, que sostuvo este país contra el narco por 12 años y que se extendió, con la tragedia humanitaria de derechos humanos más grandes en el mundo, por fin y gracias al movimiento feminista, la narrativa de las víctimas es la que se ha colocado de frente en la historia política, porque finalmente hoy tenemos a un presidente confrontado, tenemos un movimiento activo que no está dispuesto, por ejemplo, a que un violador sea gobernador. Y se está movilizando, ¿no?, el asunto. Y eso es que está el movimiento un poco replegado porque también hay una responsabilidad comunitaria de cuidar a las otras. La revolución, esta pandemia lo que nos está enseñando es que hoy lo revolucionario también tiene que ver con el cuidado de las demás. Y a las demás también las tenemos que cuidar porque las necesitamos vivas para seguir luchando, ¿no? Entonces necesitamos estar enteras. Nuestra mística revolucionaria nos lleva a esa posición, ¿no?, a cuidarnos, a preservar la salud, porque pues las asignaturas por las que tenemos pendientes, nuestras luchas aún no han concluido y necesitamos seguir estando presentes. Así es, los cuidados colectivos que son sumamente importantes para que siga prosperando el movimiento. Mariela, ¿cuáles son las letras chiquitas de ser feminista? Es decir, ¿qué es lo más difícil de ser feminista que nadie te dijo? Mira, yo te pudiera decir, cuando militaba en los espacios de izquierda, había como mucho un dicho, ¿no?, que decía que el costo de la libertad era la soledad. Yo puedo decir que no, o sea, yo lo creí en mucho tiempo porque pues tener una opinión contraria, ¿no?, ir contra la corriente, ¿no?, sí obligaba, ¿no?, de repente ibas perdiendo ciertas posiciones, de repente estabas siendo cuestionada, tendías a ser como excluida. Pero en el feminismo yo encontré otro tipo de acompañamiento, encontré a otras, de modo que la soledad no es algo que quepa. Pero sí hay mucho con lo que navegar porque personalmente perseguir sueños, tener como claros, ¿no?, tus objetivos, tus anhelos, ponerte en primer lugar, ¿no?, valorarte en primera persona, ¿no?, tiene que ver también con que a lo mejor las demás están en segundo lugar, ¿no? Entonces, el amarse a sí misma también es una declaratoria de guerra contra el sistema. Porque fuimos criadas en la obligación del cuidado, de debernos a alguien más, ¿no? Ha sido muy complejo construir, por ejemplo, la posibilidad de sentirse cómoda, de sentirse en un lugar en el que quieres estar sin ser violentada,
pero no puedes dejar de vivir violencias por eso. La conciliación familiar ha sido una de las más difíciles. De repente, si eres mamá, yo admiro mucho a las mujeres, no porque no quieran ser mamás, pero que tienen la posibilidad de elegir no serlo, y que eligen no serlo en total libertad y con plena conciencia. Y las que somos, a esas les debo una admiración mucho más porque están tratando de ser mamás de manera subversiva, desde otro lado, con otras formas, y de construir personas que no sean ni agresores ni víctimas. Entonces, que están criando y cuidando en comunitario, de manera colectiva, con otras nociones, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo más difícil es tener primero la capacidad de entender que hay que trabajar y esforzarse mucho más, infinitamente más. En los espacios de opinión, salvo algunas personas, yo tengo la enorme fortuna de tener directores editoriales que me han enseñado, que he aprendido, pero que han hecho de sus espacios sumamente respetuosos, y que han permitido que esté ahí, pero que mi opinión tenga el mismo valor que la de cualquier otro que esté sentado, porque también hay que decirlo, analistas políticas, mujeres que prevalezcan con una opinión y un estilo propio y muy determinado, pues somos muy pocas, y en Chihuahua pues reconocería, no sé, a lo mejor a otra más, pero somos muy pocas. Entonces, y eso tiene que ver con que tal vez a las mujeres, y yo lo digo, hace poco yo lo digo, lo he vivido, y hace poco vimos el escándalo en Cuauhtémoc de Israel Beltrán Montes, que al aire, ¿no? Pues bueno, se dirigió a una de sus conductoras, pues de manera no propia, ella obviamente, ¿no? En un signo de autodefensa y ya de muchos agravios acumulados. Que no era la primera vez, ¿no? Sí, de muchos agravios acumulados, se levanta, deja el micrófono y se va. Y eso me pareció muy importante para escenificar lo que las mujeres detrás de un micrófono, con una pluma, escribiendo, ¿no? En un teclado, detrás de la opinión de en algún periódico, o en fin, ¿no? Todos estos agravios que se van acumulando, ¿no? Tienes que también tener una suerte como de estar siempre como alerta, ¿no? De estar como en un proceso de escucha, pero muy dispuesta, ¿no? A disparar y a detener ciertos discursos, y sobre todo irte ganando como esa forma, ¿no? Yo no digo como de ganar respeto o de que te respeten, porque finalmente pues no tendríamos por qué estar siempre buscando esas escudos. Pero me parece que sí hay que tratar de evitar, ¿no? Las agresiones al aire, ¿no? Que pueden ser mínimas, ¿no? Pueden ser mínimas. Muchas veces al aire, ¿no? Con invitados, con conductores, me ha tocado, por ejemplo, que yo digo algo, ¿no? Expreso mi opinión, pero lo dice alguien más, lo repite, sienten como esa necesidad, no son micromachismos finalmente, ¿no? Pero el mansplaining y todo esto, pero sienten como la necesidad de tener que decir lo que yo dije de otra manera, entonces a él sí se le reconoce, ¿no? En las letras chiquitas es la falta de reconocimiento, la persistencia brutal y la necesidad de nunca bajar la guardia. A mí me parece que ha sido fundamental si se quiere ocupar un espacio público, con una voz que represente algo. Finalmente, habemos muchas han transitado también por estos espacios, pero el poder tener como estas herramientas y ejercerlas es lo que hace que prevalezcamos en los espacios, ¿no? Que finalmente también las audiencias se vayan creando también esta noción, que se acostumbren a escuchar voces de mujeres, porque hay que decirlo, las mujeres tenemos derecho a también opinar y equivocarnos garrafalmente, y saben que no les dé vergüenza, la verdad es que no les dé vergüenza. Sus compañeros de mesa son hombres en muchas ocasiones menos preparados, que dicen barbaridad y media, pero jamás son censurados. Entonces,
también hay que reivindicar Claro, ese nadie derecho les dice nada, ¿no? de expresarnos, ¿no? Y sobre todo también cuando hay chistes misóginos o cuestionables o sexistas sobre la mesa, porque se dan mucho y estamos presentes, pues también sirve, ¿no? Decirles, ¿me explicas el chiste? O sea, porque cuando lo tienen que explicar, entonces deja de ser gracioso. Y ahí es cuando o sea, no solo es como para la persona, pero también hay que reconocer la gran responsabilidad que tenemos cuando estamos detrás de un micrófono, cuando estamos detrás de una columna, porque alguien nos está escuchando y porque alguien nos está leyendo. Y esas pueden ser niñas, pueden ser mujeres jóvenes, pueden ser mujeres que estén en un espacio privado, pero saben que hay otras mujeres que están haciendo cosas y que están diciendo y haciendo cosas, y que eso, el poder de la representación, pues es muy importante. Claro. Mariela, bueno, yo sé que podríamos seguir platicando mucho, Uy, pero sí. finalmente, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos compartieras sobre tus libros y que nos los mostraras. Mira, sí, fíjate que esto lo quiero decir, este fue un proyecto editorial del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, que se realizó por 3 años consecutivos. El primero y el más sentido, bueno, todos han sido como muy muy especial valía para mi persona en el ejercicio. El primero es no sé dónde está la cámara, se llama Un día nos volveremos a ver. Estas son las historias de víctimas de feminicidio del pasado. No bastaría la tinta de todo este país para reconocer a todas las mujeres asesinadas, pero pues estas son las víctimas del pasado. Son historias de mujeres, que la encomienda que a mí se me dio fue como muy complicada, porque me dijeron hay que escribir de ellas cuando estaban vivas. O sea, que el término del relato concluya antes de que murieran. Entonces, hablar de su vida, ¿no? Como hacían las señoras, hablar de su vida, no de su muerte. Y pues ese fue como un desafío, porque por mi formación política, por ser feminista, yo quería como politizar y encuadrar en el contexto histórico el ejercicio, ¿no? Entonces dije, ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo un trabajo de recuperación de la memoria, en donde contextualicemos las condiciones que ellas vivían al momento de su delito, en donde crecieron y al momento de los delitos. ¿Qué implica recuperar la memoria? ¿Qué significa para la sociedad y las personas? Y este fue un libro que tiene cosas muy bonitas. Berenice Carrillo fue la que hizo la portada y la contraportada, las ilustraciones interiores también, que salen pues de la portada. Hay un texto, cada capítulo está enmarcado por un texto de autoras invitadas. Una es Dalia de la Cerda, filósofa feminista, escritora de las más jóvenes en el país, más brillantes. El otro de los textos es de Lidiet Carrión, que es autora de La Fosa de Agua, periodista, de este grupo de periodistas que le ha puesto el rostro de las víctimas a la nueva narrativa que se está construyendo en el país, que además muy solidaria. Hubo mucha guía, mucho acompañamiento de Daniela Arrea en el proyecto, en el desarrollo, y el prólogo está escrito por Alicia de los Ríos, ¿no? Una pues emblemática, la mujer más importante me parece a mí en trabajos de recuperación de la memoria y de la historia oral, ¿no? Me parece es una gran maestra, Alicia, y me hizo el favor de hacer como el prólogo de este libro, en donde se escribió, no la historia, poderlo escribir, pues implicó trasladarse a la casa de donde ellas vivían, ir a Ciudad Juárez, estar aquí en Chihuahua. 15 familias de Chihuahua, 15 familias de Ciudad Juárez nos hicieron el favor de participar en este proyecto, en donde nos compartieron sus historias, sus fotografías, sus anécdotas. Hablamos de anécdotas y para mí eso es como lo muy importante. Yo quería fotografías que no hubieran sido utilizadas en las pesquisas. Quería hablar de ellas desde su cotidianidad, de cómo compartían y de cómo compartían la vida, de cómo vivían, cómo las cosas que
si pudiéramos explicar por qué sus madres, sus hermanos las amaban, eso fue el sentir el espíritu que está plasmado en este libro. Invariablemente, y ese no era la intención del libro, y no lo hice en ese afán de que las personas se sintieran conmovidas y lloraran, pero pues ha sido uno de los efectos, ¿no? Ha sido uno de los efectos, y pues estoy como muy contenta porque es un libro que me ha dado mucho, pero sobre todo a las familias les dio la posibilidad de tener una medida de reparación de esta que tanto se habla en las medidas, no económica, que sí repara. Es decir, y te comparto la historia de Lupe. Lupe es una mamá, aquí está su hija, Noemí, escrita. Ella me comentaba cuando se lo di así en sus manos, porque yo me comprometí a entregarles el libro en sus manos. Tuve la posibilidad, gracias a la licenciada Emma Saldaña, de hacerlo. Y cuando se lo entregué, ella me dijo, ya me puedo morir, porque ya sé que mi hija no se va a morir conmigo. Entonces, esas cosas, y como esas, muchas experiencias, ¿no?, con las familias, y pues el que le haya podido reparar algo a las víctimas, trabajar con víctimas que hayan podido experimentar algún tipo de reparación, eso es como la gran maravilla de este libro. Posteriormente, pues tenemos el empoderamiento emocional. Esto ya es como de un carácter como más de investigación. Dice el empoderamiento emocional, una ruta crítica a partir desde la subjetividad. Este libro tiene historias, pero de mujeres que fueron víctimas de violencia, que luego de haber hecho uso de los servicios de los centros de atención a la violencia, comenzaron a construir, ¿no?, una ruta para la recuperación, para trasladarse, ¿no?, para trasladarse de ser víctimas a ser sobrevivientes y construir su propio proyecto de vida. Y fue muy gozoso, porque finalmente encontrar a mujeres que fueron víctimas y que ahora viven plenas, felices, que tienen sueños y trabajan para cumplirlos, y que se privilegian ellas, y que construyeron, que desde el autocuidado se reconocieron valiosas y se aprendieron a amar. Fue un libro muy, muy amoroso en ese sentido. Entonces, definir qué pasa entre que van y solicitan un servicio a ese punto, o sea, ¿cómo lo explicamos, no? Entonces, de ahí, pues bueno, lo que se hizo en este trabajo fue establecer, ¿no?, la subjetividad como una categoría de análisis, ¿no?, como una propuesta de análisis para ver qué pasa en ese proceso, ¿no? O sea, cómo es que se puede, ¿no?, transitar de un lugar a otro con un resultado de esa naturaleza, no importa, lleve lo que lleve. Y finalmente, se llama, el impacto de la violencia de género y sus afectaciones a través de la visión de quien la atiende y sus costos intangibles para el Estado. También recoge historias, pero recoge las historias de las y los profesionales que atienden la violencia de género. Cuando hablamos de que el Estado se tiene que hacer cargo de atender la violencia, pues, y que hablamos, no sé, de presupuestos, de política pública, y que hablamos como en conceptos muy en lo abstracto, pues decimos, ¿qué hay en medio? ¿Quién facilita? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Quién lo lleva a cabo? Pues bueno, son muchas personas, personal de trabajo social, personal jurídico y personal psicológico, que están envueltos en procesos de capacitación a sí mismos, que tienen que aprender perspectiva de género, que tienen que tener un enfoque de derechos humanos. Este libro habla mucho de cómo también vivieron sus procesos, ¿no? Porque su formación académica, en muchas ocasiones, si hablamos de abogados, de abogadas sobre todo, ¿no?, y también, ¿no?, en la psicología, pues no tenían esta formación, no tenían, en muchos casos no habían tenido un acercamiento como el feminismo, tampoco menos a la perspectiva de género, pero definitivamente reconocen que sin este enfoque es muy complicado, por no decir casi imposible, que una persona pueda recibir un acompañamiento adecuado para poder transitar hacia afuera, salir pues de un proceso de violencia, ¿no? Lo que pasa, qué les sucedió, cómo se encuentran, ¿no? Qué les pasa, qué es lo que sus procesos, ¿no? A qué se enfrentaron, ¿no? Cuáles también han venido siendo los costos, ¿no? De ser alguien que
que trabaja con el tema de la violencia, ¿no? Entonces también fue una beta de aprendizaje, de compartir experiencias que también nos pueden guiar en una ruta también de comprensión de cómo la violencia de género se está atendiendo en este país, en un país que es feminicida por excelencia, por desgracia, y que la violencia de género es pues una forma de vivir, ¿no? Que aprendemos y cómo la desaprendemos y cómo la ponemos en práctica para que ya no prevalezcan estas condiciones, es mucho de lo que está contenido en este libro a partir de la voz de quien ha vivido con todos esos procesos, ¿no? Y todos los matices de la violencia de género que son increíbles de repente en las narraciones y poder cómo procesar, ¿no? Los límites de la maldad humana, manejarlo con esta capacidad de asombro, de decir es que entendemos y conocemos y a lo mejor sabemos porque nos han contado, porque este es nuestro espacio, ¿no? Para poder conocer las implicaciones de la violencia de género, pero las historias siempre sacuden y siempre mueven a las conciencias. Por eso es que como escritora soy una contadora de historias. Y que escuchas muchas historias también. Muchas, y quizá por tratar de encontrarle sentido a la mía propia, pero como escritora ese es el eje de mi trabajo, contar historias, dar voz. Y yo creo que lo va a hacer siempre. Para mí las historias, las vivencias, las experiencias narradas a través de una mirada que tenga que ver con esto, ¿no? Con sensible, que sepa cómo las mujeres vivimos en este país, pues me parece siempre importante, y no lo digo solo por mí, sino por todas las mujeres que hoy están haciendo cosas, ¿no? Se están escribiendo, como tú que haces una poesía maravillosa, que te juntas con otras poetas también para fomentar que a través de la poesía podamos expresar sueños, dolores, rencores, anhelos, ¿no? Deseos, y que podamos a través de la poesía, de la narrativa, de la prosa, del análisis político y de todo lo que se pueda quedar plasmado para que alguien más pueda acceder. A mí me parece que eso es como lo que en esta vida mi sentido es, y que pues no lo voy a dejar de hacer. Claro, sobre todo sabiendo que te llena tanto. Así es, me hace feliz. Mariela, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de la entrevista. Gracias por compartirnos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues a las personas que siguen el programa de Nuestras Voces, no se pierda la siguiente entrevista, es con Marcela Ángeles del colectivo Constelación de la Ciudad de México. Ya regresamos, le comento que estamos conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ya volvemos. Continuamos con las entrevistas del día de hoy en este programa conmemorativo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, ya me acompaña Marcela Ángeles, quien es cofundadora del colectivo Constelaciones. Bienvenida, Marce, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, pues ya hemos visto aquí en Chihuahua algo de lo que hace el colectivo Constelación, pero primero me gustaría que nos compartieras qué es y cómo nació este colectivo. Claro, mira, Colectivo Constelación nació justamente en marzo de 2019, al ver la situación que está pasando en el país, a ver la violencia que se está generando hacia las mujeres, y bueno, nos juntamos un grupo de comunicólogos publicistas. A lo que nos dedicamos toda la vida es a generar ideas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para generar ideas que puedan tratar de solucionar de alguna forma este problema tan grande que hay en México? Sin embargo, lo que creíamos era que nosotros no íbamos a poder cambiar todo el país y todo el sistema, ¿no? Entonces lo que decidimos fue enfocarnos un poco en qué podemos hacer nosotros y a nuestro alrededor. Entonces de eso se trata Constelación. Básicamente es tú cómo puedes afectar con tus acciones a la constelación que te rodea, ¿no? Porque todos somos
todos tenemos, o sea, cualquier agresor, digamos, es amigo de alguien, es hijo de alguien, es primo de alguien, ¿no? Entonces, si nosotros podemos, sin darnos cuenta, a lo mejor a veces, o a veces sabiendo que tenemos a nuestro alrededor a una persona que está siendo violenta con alguien más o está siendo el agresor de alguien más, ¿cómo podemos nosotros afectarlo directamente, ¿no? Entonces, de eso se trata Constelación, generar ideas, herramientas que puedas aplicar tú desde donde estás y cómo afectas a tu alrededor, a tus vecinos, a tu comunidad, sin tener que tratar de irnos a vamos a ir a cambiar el mundo porque sabemos que es algo que a lo mejor está fuera de nuestras manos. Marce, ¿y cuántas personas conforman actualmente este colectivo? Ya somos 9 personas que somos, en realidad todos nos llamamos cofundadores y somos colaboradores al mismo tiempo y hacemos de todo, todos, pero por ahora somos 9 personas que estamos, digamos, tiempo completo haciendo esto. Sin embargo, tenemos nuestras extensiones, que justamente una de ellas está en Chihuahua, otra está en Morelia, y para cada una de las acciones que realizamos, reclutamos a una serie de voluntarios o voluntarias que nos ayuden a ejecutar las cosas que estamos haciendo, ¿no? También tenemos aliados, como lo hemos tenido en el pasado con la Red Nacional de Refugios. Por ejemplo, Epson ha sido un gran aliado para nosotros, proporcionándonos material para poder llevar las cosas a cabo. Entonces, digamos que somos 9 y nos expandimos y regresamos, y cada vez que necesitamos ayuda, mucha gente se suma también, ¿no? Entonces, digamos que es mucha gente, muchos voluntarios. Hasta ahora, ¿cuáles podrías decirnos que son sus logros más importantes? Mira, sin duda alguna, el logro más grande que hemos tenido, que es la campaña de Luces de Ayuda, lo que hicimos fue hacer una recreación en proyecciones de pedidos de ayuda de mujeres. Entonces todo el mundo proyectó desde su casa a las paredes del exterior, ¿no? Diciendo, bueno, qué situaciones le estaban pasando a una mujer, como que representando situaciones reales que viven de violencia diferentes mujeres, desde violencia física, psicológica, económica, sexual, todo tipo de violencias. Y esta acción, primero la llevamos a cabo en la Ciudad de México y tuvo un gran impacto, se subió mucha gente, la tomaron muchos medios también, y a partir de eso pudimos llevar esta acción también a Chihuahua y la pudimos también llevar a Morelia, ¿no? Entonces, esa ha sido la acción más grande que hemos hecho. De hecho, en nuestras redes pueden ver también como el video de recapitulación, que también se los vamos a compartir. Eh, y bueno, ahora estamos planeando también algo muy interesante para el 8 de marzo. Estamos planeando una campaña que se llama Nos Movemos por Todas. De hecho, justo hoy se va como a revelar toda la campaña, entonces eh, está bueno que ahora se los compartamos, pero bueno, lo que vamos a hacer es, sabemos que mucha gente no puede salir eh, a la marcha, sin embargo, por el tema de la pandemia o por la situación que sea, ¿no? Pero queremos llevar la marcha a lugares en donde la gente le gustaría estar, pero no puede estar. Entonces, a través de un sistema de perifoneo, vamos a utilizar audios de marchas pasadas, audios de consignas de madres, muchos, o sea, la verdad es que está bien fuerte el audio porque además no es algo que si vas a la marcha, sabes que vas a escucharlo, pero si no estás en la marcha, definitivamente es algo distinto. Y entonces la marcha va a pasar enfrente de tu casa, ¿no? Entonces, a través de este sistema por la ciudad, vamos a hacer que la marcha llegue a otros lugares con un mensaje de apoyo, con un mensaje de, pues nos estamos moviendo realmente por todas las que no pueden salir, por las que están pidiendo justicia, por las que ya no están. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es moviendo su mensaje, digamos, por toda la ciudad. Y en esta ocasión también se suma Movimiento Malinche en Chihuahua y nuestra extensión de Constelación en Morelia, ¿no? Entonces vamos a volver a hacer todo el movimiento, digamos, eh, para tratar de llevar este mensaje lo más lejos que se pueda. Y hacer mucho ruido, ahora sí. Mucho ruido. Marce, bueno, que me comentes esto, ¿no? Me parece muy impactante porque, porque las personas van a poder escuchar este ambiente, como tú dices, de marcha y pues si de por sí escuchar tantas voces de mujeres gritando es muy poderoso, entonces qué idea tan, pues no sé, tan, que les lleva tanta esperanza, ¿no? A otras personas y dignidad.
Oye, Marce, pero quería un poco retomar sobre el tema de luces de ayuda. ¿Cuáles fueron las principales reacciones que tuvieron ustedes sobre esta campaña? Mira, la verdad es que nosotros no de inicio, cuando pensamos la idea y decidimos ejecutarla, no sabíamos hasta dónde iba a llegar y qué repercusiones iba a tener. Pero la realidad es que o sea, de verdad, al minuto uno que salimos con las publicaciones, no sé, 10 minutos después estábamos recibiendo mensajes pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy impactante estamos haciendo algo, bueno, no era tan chiquito porque tenía mucha logística detrás, digamos, pero es una acción que a nosotros no nos costaba nada, ¿no? Que era algo verdaderamente desde mi casa, no me muevo, alguien me prestó un proyector, ¿sabes? O sea, no es que yo tuve que comprar nada, o sea, muy, muy sencillo de ejecutar de nuestra parte, pero al final la repercusión fue que en el primer día de proyecciones, por ejemplo, recibimos 82 llamadas de mujeres pidiendo ayuda a través de la Red Nacional de Refugios, ¿no? Y al mismo tiempo estábamos recibiendo un montón de mensajes en nuestras redes de chicas pidiendo ayuda, consejos, contándonos situaciones. Entonces, la verdad es que fue muy impactante cómo nosotros estábamos tratando de, no sé, dar herramientas de ayuda y sí estaban funcionando, ¿no? Entonces, la verdad es que, o sea, los resultados en cuanto a eso fue que pudimos, o sea, para nosotros con que ayudáramos a una mujer a salir de esa situación era suficiente, ¿no? Cuando recibimos el primer mensaje de ya hay alguien pidiendo ayuda, todos, o sea, sí fue celebración porque dijimos, bueno, que ya valió la pena todo el esfuerzo que hicimos porque fue una planeación como de 3 meses, pero que ya había valido la pena, ¿no? Como que salváramos a una, estábamos contentos. Y luego empezó a subir el número y dijimos, bueno, está bien, está bueno lo que estamos haciendo, está generando ruido, está generando conciencia. Por ejemplo, llegamos a proyectar en lugares en donde muchos vecinos, sobre todo, por ejemplo, en unidades habitacionales y cosas así, en donde los vecinos nos mandaban mensajes de, wow, nunca pensé que pudiéramos hacer algo aquí. Hubo vecinos que nos pidieron dejar las proyecciones más tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente se sentía, a pesar de que eran mensajes muy fuertes, la verdad, los que estábamos proyectando, la gente verdaderamente se unió y se sentía que también ya todo el mundo está harto de vivir en este estado de violencia constante, ¿no? Entonces, y hombres y mujeres, ¿no? O sea, como que hubo de todo. Eso estuvo también muy interesante, que muchos hombres también se subieron y compartieron y comentaron y entonces también está bueno, ¿no? Que al final también es el objetivo, ¿no? O incluso que supieran solamente, ¿no? Que hay un teléfono al que pueden comunicarse. Sí, 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 muchísima gente no sabe que hay lugares a donde ir a pedir ayuda, que tienen que quedarse en esa situación de violencia y para nosotros pues sí era muy importante que se supiera que hay gente ayudando, ¿no? Más allá del decir, pues, no estás sola, sí que es algo que se puede decir muchas veces, es, no estás sola, aquí llama, aquí ve, ¿no? Porque eso pasa con muchas campañas eh, de publicidad en contra de la violencia, ¿no? Que te muestran el problema, pero no te dan una solución, ¿no? Entonces, eso era lo que queríamos, dar una solución. Y bueno, durante el 2020, que ha sido el mayor tiempo de confinamiento que se ha vivido, hemos aprendido todas las organizaciones y colectivos a buscar nuevas herramientas para trabajar. ¿Cómo hacen eso, Marce? ¿Cuál es su proyección para este 2021? Mira, justamente acabamos de juntarnos y decidir, ok, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y lo que nosotros queremos hacer es seguir, bueno, vamos a seguir haciendo contenido educacional. Tuvimos una colaboración con la Fundación de la Barra de Abogados de México, en donde tenemos a voluntarias y voluntarios abogados que nos están ayudando a crear contenido súper informativo, pero hasta toda la parte de leyes, pero cómo la bajamos a un mundo en donde todos entendamos, ¿no? Entonces se llama Leyes para Todes. Salimos recientemente con nuestro primer contenido que es sobre todo lo que tiene que ver con leyes cuando vives en pareja, ¿no? Entonces, si te casas, si te divorcias, si cómo te separas, si hay hijos, no sé qué. Entonces, estamos tratando de sacar contenido de ese tipo que nos parece interesante. O sea, estamos tratando de generar contenido que ayude verdaderamente de alguna forma, que sea bastante educacional y que de alguna forma también alimente constantemente pues, nuestro objetivo, ¿no? Que nos estamos enfocando en dos comunidades
digamos, de minoría, que son mujeres y comunidad LGBT. Y la verdad es que nos vamos a estar enfocando en esas dos comunidades, tratando de crear herramientas que ayuden a accionar, que ayuden a proteger los derechos humanos de estas comunidades. No sabemos realmente, o sea, nosotros nos sentamos y, ok, ¿qué viene? Nuestra siguiente acción seguramente va a ser enfocada al mes de la comunidad LGBT, del orgullo, y sin embargo, la verdad es que todos los días estamos pensando cosas nuevas, ideas nuevas, cómo accionamos, quién se suma, buscando partnerships, relación con quien se quiera sumar a ayudarnos, porque al final nosotros, digo, somos un grupo de personas con ideas, que así nos podemos llamar, y luego necesitamos voltear y ayudar, necesitamos ayuda para ejecutar, ¿no? De alguna forma, porque te digo, todos somos voluntarios y voluntarias, entonces al final, o sea, necesitamos, por eso nos expandemos y regresamos, porque todo lo que vamos pensando, de alguna forma, lo vamos mapeando, por así decirlo, para cuándo lo podemos hacer, cuánto tiempo nos va a llevar. Entonces, no es que tengamos un plan constante, pero lo que sí queremos es seguir generando ideas que empiecen en ti, afecten a tu alrededor y que sean suficientemente grandes y buenas generen soluciones para que más gente se quiera sumar de alguna forma, ¿no? Eso, eso. De alguna forma, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían sus principales retos? Ya comentas un poco acerca de ese tema de que son personas voluntarias, que cada una de ustedes que es una persona con ideas, pues tiene una vida, ¿no? Tiene un trabajo, o sea, tiene muchas otras actividades y es un trabajo colaborativo. ¿Cuál sería otro de los retos que ustedes tienen que afrontar? Mira, nosotros estamos tratando de mantenernos también, por ejemplo, un poco fuera de la política, por así decirlo, porque queremos tratar de soluciones, ¿no? No queremos vernos envueltos en ningún tipo de ideología política. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, eso no hay, no hay vuelta atrás, pero por ejemplo, sí, nos ha pasado que se han acercado a nosotros personajes del gobierno, de la política, para tratar de sumarse a nuestras acciones. Si nosotros dijéramos sí, que venga el dinero y que venga y lo hacemos, sabes, perdemos toda credibilidad y perdemos también el control de las cosas que queremos, ¿no? Entonces es un proyecto que le tenemos mucho cariño, mucho amor, que ha sido muy difícil llevar a cabo justamente porque dices que somos personas que trabajamos tiempo completo en otra cosa, ¿no? Y además hacemos esto. Entonces, ha sido un reto tratar de crecer el proyecto con, con la ayuda correcta, ¿no? Con las personas correctas sumándose, porque también eso es importante para nosotros, ¿no? Crees en lo mismo que yo, eh, o sea, ¿sabes? O sea, no de pronto por recibir ayuda quede nuestro proyecto enterrado o embarrado en cosas que no nos interesa. Entonces, eso ha sido también un reto interesante, ¿no? Saber cómo conseguimos recursos para hacer cosas sin que tengamos que recurrir a la política de alguna manera. Sí, sin necesitar este recurso también económico de estas personas. Y bueno, ¿qué significa para ti el 8 de marzo? Mira, o sea, lo pienso y de hecho ayer que estábamos escuchando los audios que vamos a poner, la verdad es que me daban ganas de llorar. Me dan ganas de llorar porque creo que representa así todo el coraje, todo la desesperación, eh, o sea, no sé, el querer hacer algo y que no puedes hacer nada. Definitivamente o sea, creo que es un día en donde todos tenemos que sentarnos a reflexionar sobre qué rol jugamos en la lucha feminista y en la lucha sobre la igualdad, en la lucha para poder que podamos vivir libres de violencias,
a todos y a todas nos toca sentarnos a reflexionar qué vamos a hacer al respecto. Está bien que exista, o sea, el hecho de que existe este día, y sí, es un día de marchas y de manifestaciones y de muchas emociones, pero creo que también toca sentarse a reflexionar qué vamos a hacer, porque o sea, todos y todas tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? No podemos dejarlo en manos de las feministas, no podemos dejarlos en manos de las madres que salen a buscar a sus hijas. Tiene que ser, o sea, es un esfuerzo de todos y de todas. Así es. Y bueno, pues nos afecta a todas las personas también. Sí. Marce, ¿qué tipo de mundo te gustaría dejar para las mujeres del futuro? Mira, o sea, yo me muero de pánico si algún día tuviera una hija en México hoy, ¿no? Entonces, me gustaría que todas pudiéramos salir a la calle y sentirnos libres y seguras y saber que vivimos en un mundo que tiene oportunidades para todas, en donde si tienes ganas de hacer las cosas, las logras, seas hombre o mujer, ¿no? O sea, no busco, personalmente, o sea, para mí no es las mujeres arriba y los hombres abajo, ¿sabes? Es como vivamos en un sistema de igualdad en donde todos y todas podamos ser libres, felices, seguros, ¿sabes? O sea, como que eso sería lo que a mí me gustaría hacer y que lo hago también. Todo esto lo hacemos, obviamente, lo hacemos porque creemos en eso, lo hacemos porque nosotros también queremos sentirnos seguras y seguros en el lugar en donde vivimos, pero sí, también, o sea, yo sí pienso a futuro, o sea, tengo un sobrino que tiene 1 año y digo, yo quiero vivir en un lugar en donde él sepa que todos somos iguales, ¿no? Y la verdad es que creo que todas nos merecemos eso, lo mínimo, tener derechos humanos, que se respeten. Y bueno, finalmente, ¿cómo le pueden hacer personas de otras ciudades que se quieran adherir a los proyectos que tienen como Colectivo Constelación? Mira, nos pueden seguir en nuestras redes, que es @colectivo Constelación en Facebook y en Instagram, y en Twitter es @cconstelación. La verdad es que estamos mucho más activos en Instagram y en Facebook. Estamos de poco a poco tratando de crecer las redes. Escríbanos si se quieren sumar, si tienen dudas, si necesitan ayuda, si tienen algún proyecto que quieran llevar a cabo y no saben cómo y está bueno, pues acá vemos cómo le hacemos. Si ilustran, si escriben, de todo tipo de ayuda necesitamos, editores, todo es bienvenido, porque todo el tiempo tenemos ideas en la cabeza que queremos llevar a cabo. Entonces, pues bueno, eso sería buscándonos en nuestras redes y así podemos, no sé, conectarnos y ver cómo volvernos constelación y ver cómo expandemos nuestras ideas. Qué bonito el concepto de la constelación, Marcela, como pues finalmente es una red que está creciendo. Pero bueno, esta red en específico tiene mucha luminosidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por habernos acompañado en este programa y bueno, pues tienen las puertas abiertas de nuestras voces para cuando quieran venir a convocar o a darnos a conocer algún proyecto que tengan en puerta, son bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y mucho gusto también. Igualmente, Marcia, mucho gusto, te mando un muy fuerte abrazo y a las personas que siguen este programa, ya regresamos con una entrevista más en esta emisión conmemorativa del 8 de marzo. Regresamos. Ya estamos con otra entrevista y ahora me acompaña Fátima Salgado, quien es abogada especialista en violencia de género con casi 10 años de experiencia. Trabajó en Fiscalía de la Mujer durante 8 años y medio, en donde llevó asuntos de violencia familiar, incumplimiento de la obligación alimentaria, niñas, mujeres ausentes y desaparecidas y delitos sexuales. Ha llevado desde el inicio del proceso hasta juicios orales y ejecución de penas y trabaja en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres desde hace 1 año, llevando igualmente delitos de género y es asesora jurídica. Bienvenida, Fátima, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho gusto tenerte por aquí. Es la primera vez que visitas nuestras voces. Y bueno, pues para que las personas conozcan a una de las abogadas del centro,
y sobre todo pues conocer un poquito de tu historia, Fátima. ¿Desde cuándo te llamó la atención ser abogada? Ser abogada, pues desde que estaba yo cursando el bachillerato, que ya empiezas como a definir por dónde te vas a guiar. Recuerdo mucho que tomé un paquete porque antes era como por paquetes para según tu profesión, y porque incluía derecho, pero realmente eran 2 o 3 clases a la semana, tenía más lo que era contabilidad y recursos humanos, pero yo muy emocionada cada vez que me tocaba derecho, entonces pues ya hice mi examen en la universidad y afortunadamente pues sí, siempre me ha gustado. ¿Y por qué te inclinaste por la defensa de las mujeres? Mira, desde pequeña siempre he sido muy, bueno, la clásica que te dicen en la casa, ¿no? Eres muy elegantina, vas a ser abogada, Sí. siempre. Entonces, yo creo que esta lucha y esta situación me eligió a mí, no la elegí yo. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a trabajar, como lo mencionaste, en Fiscalía, aún no era Fiscalía de la Mujer. Era una extensión de la unidad de delitos sexuales, en donde me asignan a mí todo, asuntos de violencia familiar, y conforme fui trabajando, conociendo las historias de las usuarias, de las personas que llegaban ahí, yendo con ellas en su proceso, guiándolas, y como fui aprendiendo y sobre todo pues actualizándome, tomando estos temas de la violencia de género, del feminismo. Entonces yo cada día me enamoraba más de todo esto. Entonces, por eso yo digo que es, la lucha de la violencia contra las mujeres es algo que me eligió a mí, no yo a él. O sea, yo caí ahí y me fui enamorando. Y bueno, Fátima, si nos pudieras compartir cuál es algún caso que hayas atendido que te haya marcado. Híjole, pues es que sí tengo varios, pero uno así que recuerdo mucho fue precisamente, era un asunto que casualmente yo llego y empiezo a revisar en el cajón, revisando mis expedientes, y me encuentro, esos expedientes tenían poco de habérmelos asignado a mí. Entonces, revisándolos, me encuentro esa carpeta que tenía 2 años ahí parada, en que se puso la denuncia y pues ya no se le movió. Entonces, cuando yo la veo, empiezo a leer todo y era un caso de incumplimiento de la obligación alimentaria. Estaba la denuncia por ese delito. Las víctimas eran 2 niñas que padecían autismo. Una de ellas tenía además problemas de insuficiencia renal, tenía problemas de hormona del crecimiento, y la otra era epiléptica. Y ambas eran autistas. Entonces, ya cuando yo localizo a la madre de estas menores y empiezo a platicar con ella, me dice que el esposo, el papá de las niñas, se va a trabajar a Estados Unidos. El trabajo se lo consigue un familiar de ella, y pues obviamente para que pueda solventar todos los tratamientos de estas niñas. Y resulta que el señor allá se consigue otra pareja, se casa, tiene otros hijos, y aquí pues las deja, ¿no? Se olvida de su familia. Entonces la señora, obviamente por la situación de salud de sus hijas, pues no podía tener un trabajo fijo. Ella vivía de ayudas, de vecinos, familiares, su papá. Hasta eso que la señora siempre fue así andaba siempre buscando ayudas y apoyos en programas de gobierno, y vendía lo que podía. Cuando la señora me lleva los diagnósticos, los exámenes de las niñas, las fotos, yo no lo podía creer. O sea, la menor que tenía los problemas de insuficiencia renal era una jovencita que tenía 17 años y traía su bolsa aquí, y esa estaba de este grueso, así. O sea, súper delgadita, súper flaquita, y pues en cama. La otra como que tenía un autismo, pues yo creo hay diferentes niveles de autismo, y ella sí podía acudir a la escuela, pero se les convulsionaba también allá, y la señora pues tenía que ir cada ratito a la escuela por ella. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto, pues dije, no, o sea, yo tengo que hacer algo. Entonces, le moví y afortunadamente obtuvimos una orden de aprehensión. El señor sí venía seguido a Aldama, porque de ahí es su familia. Entonces, en una de esas que la señora se enteró, nos pusimos en comunicación con el comandante de órdenes de aprehensión, lo detienen. Pero a mí como que yo decía, yo tengo que ir más allá. O sea, no solamente es la pensión, o sea, estas niñas tienen problemas de salud y él como padre tiene la obligación de hacerse cargo de ellas. Entonces me puse y dije, bueno,
me lo voy a llevar también por omisión de cuidados y a ver si pega, porque pues con los criterios de algunos jueces se batalla, ¿no? Entonces, afortunadamente me tocó una jueza muy objetiva, que sí lo tomó en cuenta todos mis argumentos, y el señor quedó en prisión por estos 2 delitos. Finalmente pues le procedían acuerdos, pero fue una estira y afloja tanto con él como con los abogados, porque no querían soltar nada. Y sí estuvo alrededor de 2 meses en prisión, la señora pues batallando vueltas y vueltas, hasta que finalmente logramos un acuerdo y logramos una reparación del daño de 130,000 pesos para las menores. Y sobre todo saber que, como nos comentas, Fátima, que tenía detenido 2 años o más de 2 años. 2 meses duró en prisión. No, pero el caso, antes de que tú lo tomaras. Sí, cuando yo llego y lo veo, tiene 2 años en el cajón la carpeta. ¿Qué tal? Wow, qué impactante. Y bueno, pues, ¿cuáles son las batallas que te ha gustado enfrentar? Que como este es un ejemplo, ¿no? Pero me imagino que en estas que digas, sí quiero aventarme ese pleito. Híjole, pues es que son varias también, pero yo creo que más que nada el romper con los estereotipos, ¿no? Porque, bueno, yo tenía 24 años cuando yo que comienzo a ejercer. Entonces llegas y te enfrentas con, la mayoría de la contraparte son abogados varones, ya maduros, con experiencia. Los jueces pues obviamente también te ven, hasta en ocasiones hasta mis mismas representadas o representados llegan y te ven y así, y te ven joven, te ven mujer y te dicen, ¿usted me va a representar? Entonces, y obviamente la contraparte te ve pues por debajo del hombro, ¿no? Te dice así como, pues esta muchachita pues no. O sea, no es competencia para mí. Como que te subestiman. Se subestiman, sí, muchos en ocasiones también jueces. Pero ya conforme la marcha, conforme se va dando las audiencias, las argumentaciones, empiezan a ver pues que sabes a lo que vas, ¿no? Entonces, sí, eso es como lo más impactante, que salgo y salir de las audiencias y pues sí se quedan bastante impresionados e incluso algunos molestos, porque pues cómo era posible que una mujer tan joven, que esta muchachita que acaba de entrar venga y me gane, ¿no? Me gane el caso. Entonces sí es como muy satisfactorio en ese aspecto. Salir del juicio y decir, sí gané. Sí, claro, o sea, ya terminamos, con permiso. Qué bonitas experiencias. Y Fátima, bueno, pues, ¿cuáles serían tus principales triunfos legales? Bueno, pues tuve también hace alrededor de 4 años un juicio de un incumplimiento de la obligación alimentaria. Bueno, he tenido varios también de asuntos sexuales, pero especialmente porque el imputado era una persona que trabajaba en el gobierno municipal. Entonces él se mofaba mucho de esta situación de que pues no le iban a hacer nada, porque pues él pertenecía, ¿no?, al gabinete. Y pues sí duramos un rato en ese juicio, porque pues sí fue una estira y afloja. E incluso sí era un asunto bastante conmovedor también, porque a los jóvenes que eran las víctimas de este delito, sus hijos, realmente ya ni les podía lo que era la parte económica, ¿no? A ellos les podía lo que era que su papá se volvió a casar, tuvo otra familia y se olvidó de ellos. O sea, ellos lloraban, e incluso la jovencita en el juicio, cuando declara, le dice a su papá que su abuelo lo extraña mucho, que vaya a verlo, que lo visite, que quiere conocer a su nuevo hijo, y le dice unas palabras tan fuertes que incluso tuvimos que suspender la audiencia, porque te juro que yo quería llorar cuando le dijo: mi abuelo te extraña, no pierdas a tu papá porque yo ya perdí al mío. Entonces fue así, se hizo un silencio total en la sala, la jueza decretó receso porque todos nos quedamos impactados con esa situación. E incluso el jovencito nos manifestó, porque ni a mí me había manifestado durante el proceso, hasta que llega y declara y dice que él se había querido suicidar. ¿Por qué? Porque tuvo que entrar a trabajar, porque pues a su mamá no le alcanzaba. Entonces trabajaba y estudiaba, y un día no tenía para el camión para irse al trabajo y lo corrieron, y por lo tanto pues ya no pudo ir a la escuela, o sea, esa serie de situaciones. Y dice, y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, mi papá no me quiere, ya no tengo papá.
Entonces, él se quiso quitar la vida y fue un juicio muy impactante en el que finalmente se obtuvo la pena mínima por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria son 6 meses. Cuando es agravado, la mínima son 9 meses. En este caso obtuvimos 2 años, 9 meses de prisión y 69,000 pesos y algo de reparación del daño. E incluso pues esa nota se publicó en los medios. No, y esta satisfacción de saber de esta persona que se sentía intocable, que de todas maneras lo alcanzara la ley, ¿no? Sí. Fátima, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en el CEDEM? Ay, pues es muy bonita. La verdad es que, como te digo, a mí siempre me ha dado satisfacción el poder hacer algo por la persona que lo necesita, ¿no? Entonces, si está en mis manos, yo siempre digo, lo que esté en mis manos, yo voy a hacerlo, siempre les digo a mis usuarias, hasta donde yo pueda. Y el hecho de llegar ahí y ver que ellas vienen arrastrando un problema, traen su proceso y toda su problemática, y ellas confían plenamente en nosotras, es muy bonito porque finalmente sí terminan muy agradecidas por la atención que se les brinda. Y sobre todo, pues, ¿qué voy a decir, verdad? El compañerismo que se vive día a día, ahí con todos los integrantes del CEDEM, es algo increíble. Y bueno, si nos pudieras compartir acerca de si existe un antes y un después y en qué lo notarías de las mujeres que te ha tocado acompañar. Sí existe en algunas, en el sentido de que las ves ya más empoderadas. O sea, ellas llegan dispuestas, o sea, llegan, primero no saben, ¿verdad?, lo que está pasando, ellas lo único que quieren es ayuda y ya conforme van pasando su proceso, conforme se les va empoderando mediante talleres, mediante terapias, entonces ellas cambian en el sentido de que ya la mayoría pues ya trata de no repetir, ¿verdad?, este tipo de relaciones o este tipo de situaciones, porque lo que antes, ahora se dan cuenta que lo que ellas antes veían o pensaban que era normal, pues no lo era. Entonces ellas sí cambian rotundamente en ese aspecto, en que mejoran esa situación. Okay. Y bueno, pues, ¿qué significa para ti el 8 de marzo? El 8 de marzo. Bueno, pues yo creo que de unos años para acá ha sido más importante para mí esta fecha. Anteriormente, pues nada más se decía es el Día Internacional de la Mujer y se acabó, ¿no? Y te mandaban los posts que todavía mandan algunas tías, ¿no? De la mujer es la creación más maravillosa del mundo. Sí. Y pero de unos años para acá, o sea, representa. Hay infinidad de marchas todo el año, pero como que ese día es el más importante en el que salimos todas las mujeres a exigir, a protestar, a conmemorar esa fecha. Y pues obviamente yo creo que todas las que formamos parte de las colectivas feministas, pues sí, es una fecha que nos emociona, yo creo que más que otras, ¿no? Porque es salir a exigir y a protestar y a que nos vean, a decir, aquí estamos, hazme caso, ¿no? O sea, porque sabemos que los derechos pues ya los tenemos, siempre los hemos tenido, pero nunca nos los han respetado. Entonces es salir a exigir que se nos sean respetados esos derechos. Y bueno, como tú lo comentas, ya hay mucho avance en los derechos de la mujer, en el papel, claramente, falta mucho para que se haga lo que corresponde en cada caso, pero ¿cuál crees tú que sería el derecho que más hace falta que se atienda? Pues yo creo que la libertad. El derecho a la libertad, porque en un amplio rango, ¿no? La libertad a decidir, la libertad a exigir, la libertad a salir, la libertad a hacer lo que tú quieras, o sea, porque realmente la tienes, pero nadie te la respeta porque tú quieres hacer algo, no, eso está mal, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué mejor no haces esto? O sea, simplemente es respetar la libertad de que cada quien decida y haga lo que crea conveniente o lo que a sus intereses convenga. Entonces yo creo que y sobre todo la libertad a vivir tranquila, ¿no? A vivir, no pensando en que algún día a que salgo y me va a suceder algo, porque pues desde la casa nos enseñan, no, es que tú eres niña. Y mi hermano, ¿por qué no? Ah, porque él es hombre. Entonces a él no le pasa nada,
porque pues yo creo es de acero o no sé. Entonces, esa situación de que siempre, no, tú no porque eres mujer, no, tú te ves mal si haces esto, si dices, si es. Entonces, yo creo que la libertad al derecho de que cada quien haga lo que desee. Y bueno, finalmente, Fátima, ¿qué tipo de mundo te gustaría dejar para las mujeres del futuro? Pues que en un día muy, espero no muy lejano, ¿verdad? Yo como madre también espero que mis hijas y todas las niñas y adolescentes y las mujeres del mundo ya no tengan que salir a exigir los derechos. O sea, ya no tengan que salir, ya no tengan que exigir, ya no tengan que hacer movimientos, ya no tengamos que estar en esa constante lucha para que nos volteen a ver, para que nos hagan caso. Que todo esto, así como parte de lo que hoy disfrutamos, lo hicieron nuestras abuelas, lo hicieron nuestras madres, también dejarles nosotros ese legado a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, que ya, pues sí que exista el 8 de marzo y que se recuerde, ¿no? Pero que ya no exista como una fecha de, ahí vienen todas, ¿no? De tanta lucha. Sí, de tanta lucha. Entonces, sí, yo creo que eso sería lo más importante. Ojalá que sí, Fátima, que en el futuro haya un 8 de marzo en donde las mujeres solo se reúnan a festejar y no a seguir exigiendo nuestros derechos. Así es. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, pues nada más que estoy muy agradecida de esta invitación, muy nerviosa, porque es la primera vez que vengo, pero sí que hacer conciencia en la sociedad de que pues todos hemos, en mi generación, en mi familia, pues sí hemos crecido con esas situaciones de que siguen todavía esas conductas, ¿no? Muy arraigadas, esos micromachismos. Yo creo que todas lo hemos vivido con nuestras familias, ¿no? Esas bromitas de los tíos, de los hermanos, entonces que hagan conciencia, que no, porque yo lo he escuchado, ¿no? No seas ridícula. O sea, ¿eso qué? O sea, ¿por qué te enojas? Ay, o sea, y la misma mamá te regaña, ay, ya te enojaste. ¿Para qué? ¿Por qué es tan ridícula? Entonces, yo creo que hacer poquito conciencia y respetar los ideales de cada persona y pues que dejen de existir también esos micromachismos en un futuro, ¿no? Así es, y bueno, por ejemplo, también ahorita que lo hablabas con micromachismos, cómo se sigue perpetuando esa palabra de ridícula o estás loca, y en cuanto te dicen estás loca, ya invalidan absolutamente todo lo que dijiste y ya te ignoran, ¿no? Entonces, sí, empezar desde la casa. Sí, claro. Fátima, agradezco mucho tu participación en Nuestras Voces y bueno, pues cuando quieras venir, no se te notaron los nervios, todo está muy bien. Y bueno, a las personas que siguieron este programa, ya regresamos para cerrar esta emisión conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Concluimos esta emisión y agradecemos a las personas invitadas que fueron Mariela Castro, Fátima Salgado y Marcela Ángeles, así como a Trompeta Films por la producción de este programa. No se pierda la siguiente emisión el miércoles 17 de marzo a partir de las 12:30 del mediodía, donde abordaremos más sobre derechos humanos. Sigue nuestras redes sociales a través del Facebook. Nos encuentras como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.